Hola, yo soy Toño Cedeño y hoy te voy a presentar una entrevista de colección. Pues muy buenas tardes a todos. Es un honor para su servidor en esta ocasión poder coincidir con alguien que admiro y con alguien que jamás pensé que iba a tomarme la invitación, el doctor Michael K. Schussler, que lo tenemos a final de cuentas en un espacio muy especial en Oculi, porque como lo mencionan, como lo saben, Oculi no solamente es la colección de arte, sino además es una biblioteca que se nutre de justamente aquellos elementos, aquellos ejemplares que destacan en cuanto a lo que hace el quehacer del arte. Y uno de esos libros es justamente el de Pitamor. Este, este es un librazo que por supuesto hay que recomendar. Y pues obviamente yo me atreví a hacer esta invitación al doctor Michael Schussler para que pudiéramos coincidir en esta ocasión y voy a aprovechar para hacer una presentación muy breve de lo que es su trayectoria. Es doctor en lenguas y literatura hispánicas. Él es egresado de la Universidad de California de Los Ángeles, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y profesor titular del Departamento de Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, nuestra honorabilísima metropolitana, la UAM. Él escribió, además de este libro, N cantidad de pues, elementos de artículos, de ponencias que están relacionados justamente con la literatura, en este caso de tipo castellano, y entre otras, además de lo que son las obras que ya mencioné, está Helenísima, Ingenio y Figura de Elena Poniatowska. Es muy emocionante y de verdad es que te estoy muy agradecido de que estés en esta tarde con nosotros. Qué decirte, sino que por favor eh, darte la palabra, porque a final de cuentas creo que hay mucho que platicar en estos breves minutos que tienes disponibles para esta ocasión. Es un gusto, Toño. Muchísimas gracias por la invitación, por tenerme aquí, pues cuando menos virtualmente, ¿no? Ojalá que sea no dentro de mucho, de manera presencial, que podamos tomarnos un café y por supuesto platicar más acerca de tu obra, de tu trayectoria. Y yo por ahí te mandé unas preguntas porque estos minutos que son para mí como oro en polvo, como se dice, los voy a aprovechar al máximo y pues prácticamente recordando un poquito, investigando un poco acerca de tu trayectoria, me encontré con una serie de videos en YouTube y hay uno en especial en el programa Café de Nadie y tú mencionas, ya acotándonos un poquito a este libro de Pita Amor, que tú cuando conoces y cuando convives durante muchos años con Pita Amor, mencionas que conoces de la vida a partir de esto muchas cosas. Y mi pregunta es, como cuáles, por ejemplo, qué cosas conociste tú de esto que se llama vida a través de Pita Amor? Pues fíjate que recuerdo perfectamente aquella tarde de julio cuando la conocí a Pita, una tarde lluviosa. Me había citado en el lobby de este hotel que ya no existe como tantos edificios en esta capital, el Hotel General Prim. Creo que ahí hay un Starbucks. Y bueno, yo llegué temprano y me senté en una mesa para esperarla, ¿no? Y después de media hora, pues que no llegaba, por fin la vi. Yo nunca la había conocido en persona. De hecho, yo nunca había visto esos programas televisivos mexicanos en los que salía a declamar, a decir cosas, a opinar, pero yo sabía que era Pita, una mujer ya bastante mayor, aunque no lo fuera realmente, ¿no? Pero yo creo que era por el tren de vida que había llevado, encorvada, con muchísimos collares de todo tipo, como 70, varios anillos en cada dedo, con unos lentes como fondo de botella, ¿no? Así que ampliaban el tamaño de sus ojos. Y ella me vio y se sentó en otra mesa. Entonces me levanté y bueno, pues le pedí permiso para sentarme
me lo dio y empezamos a hablar, a platicar, si se puede decir de esa forma, porque básicamente se convirtió en un mini recital. Y ahora más, en cuanto a tu pregunta, a través de Pita, pues yo conocí a un ser completamente entregado al arte de la poesía, a una persona que yo no creo que nunca en su vida había apagado la luz, que nunca había freído, digamos, un huevo, que era ella un monumento en carne y en hueso de su arte, de su poesía, digamos, vivía por su arte, era un amor al arte total. Entonces a mí me impactó su actitud, su independencia, su confianza en sí misma, digamos, ¿no? Su memoria. Yo nunca había conocido en mi vida a un ser de esa índole, de esa calibre, digamos, y estoy convencido de que en realidad, pues obviamente que era un genio, ¿no? Un genio de la poesía en lengua española, definitivamente, pero también una especie de, como ella misma dice, de bruja, de hechicera, ¿no? Entonces yo tenía, pues yo era muy joven, tenía unos 23 años y encontrarme así, con ese monstruo de las letras, solo habiendo realmente estudiado su poesía y sabiendo muy poco de su persona, de sus paraguasazos, de sus mentadas, de su clasismo, de su racismo, ella me dejó, bueno, arrobado, por así decirlo, ¿no? Es curioso porque es este tipo de admiración, ese tipo de encuentro fortuito que tú mencionas, se traduce en un libro magnífico que me parece una investigación que yo creo que todas las personas que hemos tenido algún tipo de experiencia en cuanto a esta palabra que se llama investigación, nos admiramos de tus fuentes, nos admiramos justamente de lo que tú tienes en esta y que son N cantidad de ediciones ya. Y esa es un poco la parte, yo creo que quisiera saber de cómo es que tú lograste hacer, cómo es tu forma, lo que nosotros llamamos un poquito la metodología, cómo es esta, cómo lograste hacer de tanta información, de todo lo que encontraste, cómo reuniste, cómo dijiste esto es para este libro. Pues antes que nada, yo tengo que reconocer a mi amiga y la admiradísima escritora Elena Poniatowska, también sobrina de Guadalupe Amor, por supuesto, por el lado de su madre, quien en un congreso sobre la literatura femenina que se llevó a cabo a principios de los años 90, imagínate, en la UCLA, en Los Ángeles, me fue a escuchar, ¿no? Hablar sobre Pita y su poesía. Creo que en esa charla traté de relacionar la poesía mística española, San Juan, Santa Teresa, Fray Luis de León, con algunos de los versos más logrados en ese tipo de Pita. Y ella después me dijo, Michael, tienes que escribir un libro sobre esto, es súper interesante y fíjate, es mi tía y yo la he entrevistado desde los años 50. Entonces, cuando estés en México la próxima vez, búscame y nos vemos en mi casa y vamos a revisar todos los materiales que tengo sobre la tía Pita. Y bueno, pues llegué a México el siguiente verano y la busqué y me invitó a sentarme, me acuerdo, en el piso de su sala, mientras ella sacaba estos como cuadernos que había hecho al principio su mamá, ¿no? Con sus recortes de entrevistas y no sé qué, para Excelsior, para novedades, y empezamos a buscar materiales, entrevistas y tal con Pita cuando de repente me dice, ay Dios mío, tengo que irme porque voy a presentar un libro de Carlos Monsiváis, pero tú quédate aquí en la casa, no pasa nada. Nada más cuando salgas, cierras la puerta, imagínate, yo estaba como, Dios mío, qué responsabilidad. Bueno, me quedé ahí haciendo esas primeras investigaciones, ¿no? Llamémoslas hemerográficas y personales a su vez.
Y hay que recordar, y bueno, a lo mejor muchos y muchas de las personas que nos están viendo, pues no se dan cuenta de que en aquel entonces pues no existía el Internet. Uno apenas si buscaba títulos, digamos, de libros, autores, temas en un viejo sistema de cómputo que tenían instalado en la biblioteca y en la planta baja de UCLA, de la UCLA. Entonces fue un esfuerzo bastante pues tardado y grande reunir todos estos artículos sobre Pita, entrevistas con Pita, más allá del material que Elena ya me había facilitado y que me permitía sacar esos invaluables volúmenes de su casa para ir a fotocopiar ahí por Miguel Ángel de Quevedo y Insurgentes las páginas que me interesaban, ¿no? Entonces, tenía que buscar, haz de cuenta, el periódico Excelsior de los años 50 y luego ir en la biblioteca a esa sección donde tenían X cantidad de anaqueles, donde tú sacabas o año por año, o no sé, cada 5 años, esos periódicos y revistas, y también en microfilm y también en microfiche. Entonces, todo eso lo iba acumulando en la forma de fotostáticas. Yo creo que todavía tengo por ahí uno de los engargolados, ¿no? Y eso me sirvió, como te puedes imaginar, muchísimo, ¿no? Para esa investigación. No es una investigación del tipo que se hace mucho hoy en día en las universidades, que involucre un montón de teorías de europeos, de asiáticos y tal, sino que es una fuente de información de primera mano que incluye, pues obviamente, mis propias experiencias y observaciones sobre Pita como persona, amén de comentarios e interpretaciones de la poesía de Guadalupe Amor, porque ella, recordemos, hacía esa distinción, ¿no? Ella escribía y era Guadalupe Amor, pero su persona era Pita y tenían mucho en común y algunas cosas no tanto. ¿Cómo cuáles? Fíjate que esa es, yo creo que esta gran pregunta siempre cuando nos encontramos ante estos, como tú le llamas, genios, a veces para otros puede ser, para nosotros, el resto de las personas, estos monstruos, ¿no? Estas figuras enormes que eh, simplemente por llegar nos hacen voltear a verlas, ¿no? Cómo es esta, en ese conocimiento que tú tuviste, tanto de la persona como justamente de todo lo que se desarrolló alrededor de ella, ¿crees tú que exista algún punto en el cual el personaje no se pueda comer, no pueda ahogar a la persona? ¿Es posible en casos como en el de Pita? Pues mira, es precisamente lo que he comentado, porque Pita se esforzó para crear, digamos, una imagen, una personalidad, y creo que al final y al cabo, esa imagen la devoró, y ella se desdobló y se volvió ese personaje tan extraño, a veces malvado, difícil, que conocía a la gente, que comía en lugares en la zona rosa, como el perro andaluz, como el samborcito que estaba en la esquina de Niza y Hamburgo y en otros lugares, ¿no? Así que yo creo que la palabra para describir mi percepción, mis percepciones sería la de asombro, ¿no? Me asombré por su memoria, me asombré por la calidad de sus versos últimos, es decir, que realmente poco tenían que ver con los versos que yo había leído y estudiado, comentado, analizado en la universidad. También cuando mencionas eso de que cuando por fin logras conocer a alguien que estimas mucho, ¿no? Que casi pones encima de un pedestal, pues sí, viendo cómo trataba a la gente común, digamos, taxistas, meseros, meseras, gente de la calle, etcétera.
yo que, bueno, venía de una familia de hippies más bien, ¿no? Donde esas cosas no eran posibles, ¿no? Vamos, tú no podías hablar del color de la piel de alguien, ¿no? Y yo ahí con Pita exigiendo que le trajeran a un mesero con las manos menos prietas. Casi me muero, ¿no? Cuando un taxista no quiso bajar el nivel de la música, ay sí, pues le pidió bien, pero bueno, cuando él dijo que no, le dijo una sarta de insultos, pues yo creo que digna de Quevedo, ¿no? Es usted positivamente odioso, indio rabón inmundo, nariz de mango, nació criado, es criado y morirá criado. Y se bajó de la unidad, se voltea y me dice, ¿le pagas, Mike? Y ahí. Entonces era una cosa que bueno, nunca sabías qué iba a pasar, ¿no? Y mucha gente cuenta otras cosas así como muy dramáticas y feas de que hacía pipí y todo eso. Yo nunca vi eso, honestamente, y tampoco era una mendiga, es decir, ella iba vendiendo sus plaquettes. De hecho, la noche que la conocí, llegó un tipo con una cajita y Pita la abrió así como una niña en Navidad y eran ejemplares de una plaquette que había escrito que se llamaba, ¿qué? Liras, ¿no? Que tenía algunos de esos poemas curiosos de su última cosecha, que por cierto, iba a decir, en este libro que organizamos, que coordinamos, Eduardo Sepúlveda Amor, que en paz descanse, él murió hoy, hace un año o 2 años ya, la verdad, no sé, pero vienen esos poemas, ¿no? Como 300 chichimecas me espían por detrás de las persianas, que sí se contrastan mucho con Hablo de Dios como el ciego que hablase de los colores, ¿no? Que es de sus primeros libros de poesía. Entonces, bueno, claro, una cosa es conocer a esta mujer, ya pues reconozcámoslo, decadente, ya un poco mal de la cabeza, instalada en esa actitud tan rencorosa, ¿no? Y esa primera noche me acuerdo también porque asustó a todos los comensales que estaban ahí. Algunos la reconocían, otros no, cuando se levantó para gritar este poema que me gusta mucho, que es Soy histérica, déspota, ¿no? Soy Listado vanidosa, de sus déspota. defectos. Sí, es la letanía de mis defectos, ¿no? Ay, ¿te Y lo sabes tú? eso me lo sabía. ¿Cómo es? Tú lo sabes, me imagino, mejor que yo, ¿no? Ay, yo por aquí lo encontré, Soy pero vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, ingrata, altiva, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema, es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría, tumultuosa, pero me quiebro como frágil mariposa. Y luego al final dice, soy histérica. Eso es cuando ella empezó a gritar, pero gritar. Soy histérica, loca, desquiciada. Y luego un pero alargadísimo. Y la gente estaba como, Dios mío, ¿qué sigue? claro. A la eternidad. Ya sentenciada y ahí se aplaudieron. Sí. Uf, Algunos así como con el Jesús en la boca, pero otros que sí sabían muy bien quién era esta extraña señora, ¿no? es que sabían muy bien porque hoy por hoy estamos hablando como quiera que no de los personajes que se hacen un día a la semana ya no son nada, pero ella estuvo mucho tiempo, muchos años justamente en este tipo de centro del mundo cultural. Y eso es lo que también te preguntaba, ¿cómo figuras así pueden llegar a mantenerse en el imaginario? Puedes hablar de una Sor Juana y sabes de quién es, de quién estás hablando, de Frida Kahlo, puedes saber, puedes estar hablando de María Félix y ahí están, pero ella en su momento fue un gran, lo sigue siendo en su escritura, por supuesto, pero quizás es como estas que están y no están, digamos, estas figuras que posiblemente el tiempo va
opacando un poquito. Tú hablas por ahí de algo acerca de los dueños de la cultura en México. Quizás esa sea la respuesta de por qué se da este olvido, o a qué crees tú que se deba que hay figuras que de repente caen en ese entretelón y quizás en una parte que ya se va perdiendo de la memoria. Pues mira, yo creo que su logro es muy grande, porque para empezar, la poesía es un género no leído y la gente pues rara vez reconoce a un poeta, a una poeta, a un poeta, ¿no? Es más fácil porque es más universal la pintura y el cine. Entonces tuvieron más opciones, oportunidades, por así decirlo, tanto Frida Kahlo por un lado como María Félix por otro lado. Ambas eran por lo menos conocidas de Pita, ¿no? Pero vamos, se puede decir, se puede afirmar que a partir de Sor Juana, pues Pita Amor, mejor dicho, Guadalupe Amor, es la poeta más celebrada en México en ese lapso que es grande. Porque uno diría, ah, no, pues Rosario Castellanos, pues no. Ella es de finales de los años 20 cuando nace, ¿no? No es la misma generación, ¿no? Y Pita, bueno, empezó en el teatro, actuó en obras dramáticas de Javier Villaurrutia, por ejemplo, ¿no? Luego intentó en el cine, hizo algunas películas, ninguna muy importante. Con Ricardo Montalbán, por ejemplo, hizo Los Cadetes de la Nadal, pero fue evidentemente aquella noche, me imagino que de regreso del cabaret Leda a las 3 de la mañana, cuando ella tuvo esa inspiración y en una hoja de papel, dicen papel estraza, como vendían el pan, bueno, una hoja de papel de baño, como dijo Juan Soriano, pero con un lápiz que usaba para pintarse los ojos, escribió sus primeros versos, ¿no? Y desde aquel instante de Casa Redonda tenía de redonda soledad, ella nunca soltó esa pluma y siguió escribiendo hasta los últimos días de su vida, ¿no? Toda su vida fue poesía en ese sentido. Y ahora, bueno, por fin contamos con una antología que recopila eh, casi toda la poesía de su primera y celebrada época, ¿no? Cuando de hecho, cuando se fue a España en los años 50, con esa primera antología poética, la compararon precisamente con Santa Teresa de Jesús, una que fue la primera mujer en la Academia de la Lengua Española, nada menos, no fue simplemente una fan por ahí, ¿no? Entonces, ella disfrutó mucho de esa fama, de esa celebridad, y luego logró, digamos, un espacio en la radio de la época y también en la televisión. Así que ella se adaptó a la época, ¿no? Y se fue modernizando. Y yo creo que muchísima gente sabía de Pita Amor por esos programas que aún tenía cuando regresó a la vida, vamos, humana y poética después de el incidente, bueno, la muerte de su hijo, ¿no? Que la cayó por varios años, pues con más fuerza que nunca, pero eso sí, con una poesía diferente, ¿no? Un poco divorciada de esos poemas místicos tan inteligentes y profundos que había escrito hasta esa tragedia, ¿no? Y que es tremenda porque finalmente, pues, digo, su único hijo y que muere como a los 2 añitos más o menos, ¿no? Sí. Un bebé prácticamente. Por eso dices en tu libro que ella insistía en no hablar del pasado. Bueno, y por otros motivos, quizás. Ella se enteró de que tú escribías, de que tú estabas parando este libro, o cómo fue esta parte. Yo le dije, y pues parecía estar de acuerdo, ¿no? Pero nunca opinó, nunca me dio nada
así como, pues, oye, vas a meter esto en tu libro, quiero que hables de esto y no de lo otro, para nada. Ujú. Y cuando salió el libro, y honestamente le fue muy bien, y me llevaron a programas que yo no sabía nada de eso, como de una cantante muy linda que se llama Daniela Romo, que tuvo un programa, Noche con Daniela o algo así. Pues hablamos del libro, ella hizo una gran publicidad del libro, pero cuando le pregunté a Pita, oye Pita, te regalé tu libro, ¿qué te ha parecido? Y me dijo, ay, fíjate que mi mesa del lado de la cama, pues como que tambalea. Entonces yo lo metí ahí debajo y fíjate que ya está muy bien la mesa. Eso fue lo que me dijo del libro, ¿no? Entonces me pareció bastante, pues, predecible casi, ¿no? Que ella no leyera. Yo le pregunté de sus lecturas y me dijo que ella no estaba para leer, sino para escribir, pero si un día yo quería traer el librito de Carlos Fuentes Aura, y para leérselo, ella encantada porque sentía que algo tenía que ver con ese personaje, ¿no? Así que eso siempre me llamó la atención de Pita, que estaba muy al tanto de lo que estaba pasando, ¿no? Pero vas a su departamento, no hay un solo libro, ni uno suyo, nada, nada, nada más, digamos, unas joyas, pues bisutería encima de una mesa de centro, tal vez unos dibujos que estaba haciendo, porque también dibujaba, sí, un poco como dibujaba García Lorca, ¿no? Muy fantasioso, muy interesante. Y los libros tal vez que estuviera vendiendo, ¿no? En ese momento. Y yo le pregunté una vez ella y yo estábamos hasta muy noche y ella tomaba sus copitas de rompope, me acuerdo, ¿no? Y yo casi no tomaba. Y yo ahí sí me atreví no a preguntarle de su hijo jamás, pero sí de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Y dijo cosas pues un poco negativas, un poco hirientes. Y bueno, incluí esa entrevista, creo que en esa, ¿cómo se llama? Esa edición de mi biografía de Pita, ¿no? Donde dice que era una cejijuntas horrible y que le faltaba una pata y que olía a ajo y que era tétrica. Esa era la palabra. Pero luego le dedicó un poema muy bonito, igual que a Navi Olin, que es otra figura muy interesante, ¿no? Que algo tendrá en común con Pita, pero yo no sabía lo suficiente de Naui para preguntarle, ¿no? Oye, Pita, ¿tú conociste a Naui Olin? Porque era una mujer ya muy mayor que caminaba, se paseaba por la Alameda Central, con una capa, decían, hecha de las pieles de sus gatos que se habían muerto a lo largo del tiempo. Luego algunas personas desmintieron eso, ¿verdad? Pero bueno, estas mujeres tan maravillosas, tan inauditas, ¿no? Que nos llaman tanto la atención, como la doña. Un amigo invitó, que era muy amigo de la doña, llevó a Pita invitada a comer con la doña y le pregunté, oye, ¿y cómo te fue? ¿Cómo estuvo? Ay, Michael, lo que pasa es que Pita era Pita y María era María y esos mundos se chocaron, ¿no? Entonces yo creo que no fue muy agradable la comida. Y curioso, ¿no? Porque este tipo de figuras o conviven o chocan, como dices, pero algunas incluso hasta coinciden de manera familiar. Tú mencionas, por ejemplo, a Elena Poniatowska, mencionas a Pita Moore, y uno pensaría que de alguna manera una puede ser la sucesora de otra, aunque no en la misma línea, no en la noción de que ambas hagan poesía, pero sí, las dos son muy destacadas y son de la misma familia, tía y sobrina. Sin embargo, yo no sé si realmente pudiera ser en algún momento que Elena Poniatowska sea de alguna manera sucesora de Pita, y si es que existe hoy alguna sucesora de Pita, Pita Amor. Qué buena pregunta para terminar, porque estoy viendo el tiempo restante.
Pues mira, para variar, Pita no tenía nada bueno que decir sobre Elena Poniatowska, ¿no? Y eso lo consigné en el libro. Decía que era una pinche periodista y que entre ser una poeta y una periodista existía, Mike, exactamente la misma distancia que entre México y Neptuno. Y eso empezó en una fiesta de los años 50 cuando Elena estaba platicando con Octavio Paz, ¿no? Y a Pita no le pareció eso. Mm. Así que honestamente no sé quién sea sucesora digna de Guadalupe Amor en ese sentido. Y de hecho, Toño nunca lo había pensado. Así que es algo que tal vez tu público, lectoras, lectores y tal, podrían darnos alguna idea, ¿no? Tendría que ser una poeta, para mí, apegada a las formas clásicas, ¿no? De la poesía española, que escribiera sonetos y liras y décimas y cuartetos y acrósticos y todo eso, ¿no? Puede ser que ya no haya una sucesora de Pita, ¿no? Pero ahí la tenemos y pues gracias a su vida pude hacer esa biografía que todavía, como dices tú, está circulando por ahí en diferentes ediciones y súper afortunadamente con Eduardo Sepúlveda, su sobrino, pudimos armar esta antología porque mucha de la poesía de Pita pues es inconseguible, ¿no? Mm. Antes ibas a la calle de Donceles, por ahí, y encontrabas uno que otro libro de Pita en la sección de poesía, pues yo creo que últimamente ha de tener muchos fans porque ya no encuentras nada y si buscas en internet, uf, pues están muy caros su libro, ¿no? Sus libros. Pero bueno, no sé cuánto cueste, no es barato, pues ya sabes, pero por lo menos aquí están, bueno, los poemas más relevantes y algunos no tanto, pero interesantes de Guadalupe Amor. Tenemos que leer este libro y obviamente preguntarte, obviamente además de este libro, Michael, ya por último, si tú escribieras un libro, quizás ya lo tienes muy, muy considerado, incluso hasta muy listo, ¿de quién escribirías? Wow, son buenas preguntas. Pues he estado editando el diario de Alma Reed, esta periodista de Estados Unidos que inspiró la canción La Peregrina, ¿no? Que mucha gente todavía recuerda y reconoce. Entonces, ella es una figura para mí muy interesante y otra más, también paisana mía, que fue Inés de Salma Salma, una mujer que vino con su marido en la época de Maximiliano y que es famosa por haber tratado de salvarle la vida a Maximiliano viajando de Querétaro a San Luis Potosí para ponerse de rodillas ante Benito Juárez. Dicen que agarrarle las piernas, ¿no? Y rogarle que por favor no lo fusilaran y pues sabemos que no tuvo éxito, pero me llama mucho la atención la vida de esta mujer que antes había trabajado como enfermera en la guerra de secesión de Estados Unidos, ¿no? Así que se pueden imaginar a mediados del siglo XIX la vida que ella llevó junto con su marido, el príncipe Félix Zu Salm Salm. Tenemos que esperar que por favor esos libros lleguen muy pronto a hacer que volvamos a coincidir, Michael. Muchísimas gracias. Sinceramente es un gran honor. Acaba la grabación, no me la creo todavía. Ay, Sinceramente estoy muy, muy gracias. contento Qué y espero que no sea la última. Por supuesto que no, Toño. Muchas gracias de nuevo por tu invitación y estaremos en contacto. Con todo gusto, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, un honor y pues felicidades nuevamente por esta edición que se hizo para celebrar justamente el centenario de Pitamor. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Toño. Muchas Chao. gracias, muchas gracias. De mis defectos.
Soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema. Es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría, tumultuosa. Me quiebro como frágil mariposa. Yo misma he construido mi anatema. Soy perversa, malvada, vengativa. Es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos. Mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada.